Como ya me presentaba el profesor John Jairo Herrera, mi nombre es Luis Alfredo Mantilla Forero, soy docente, también normalista en la Escuela Normal Superior de Charalá, Santander, donde voy para 2 años de estar allí colaborando en el proceso. 21 años de experiencia docente, he tenido la oportunidad de ser docente en la primaria, en bachillerato, en programas de formación complementaria normalistas en el ámbito universitario a nivel de pregrado y de maestría. Soy de formación filósofo y magíster en pedagogía. Actualmente estoy pues en la mitad de mi segundo semestre como estudiante de doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Cuauhtémoc de México, programa a distancia que hago de manera virtual. Y pues en la normal de Charalá, pues soy el profesor de los procesos de investigación, trabajando las líneas de investigación o coordinando las líneas de investigación que se trabajan en el PFC, en el programa de formación complementaria. Entonces, pues he sido invitado para hablar de algunos rudimentos básicos de lo que es la investigación-acción. En el render que nos presentaban, nos hablaban acerca de la investigación-acción participativa, que es, digamos, el primer elemento con el que este proceso llegó, a propósito de que hace pocos días se celebraba o se conmemoraba el fallecimiento de Orlando Falsborda, que digamos es el autor colombiano de cabecera, que más ha trabajado desde la Universidad Nacional el tema de la investigación acción participativa, la IAP, que llegó, digamos, en los años 60 y 70 a Colombia, entre otros autores por medio de él, pero quien como académico la difundió. Hay una diferencia un poco marcada entre los planteamientos que en los años 60 y 70 se hacían con Orlando Falsborda y la idea de investigación acción participativa y lo que se trabaja en la actualidad, porque la investigación acción participativa se trabajaba con comunidades de base, era un trabajo un poco más social que indirectamente podía incidir en lo educativo, pero no era formalmente educativo. Entonces, hoy la mayoría de teóricos que hablan de investigación-acción en educación, pues la tratan así, como investigación-acción, no como investigación-acción participativa, porque la idea es que en la IAP se empoderaba a las comunidades para que fueran las comunidades mismas con el liderazgo del investigador social, del líder social, del movimiento social de base que operara en el lugar, bien fuera una ONG, una comunidad religiosa, una misión internacional de alguna institución gubernamental o no gubernamental. La idea era empoderar a la población para que siguiera caminando sola. Ese proceso de empoderamiento no se da tan fuertemente en la población porque pues trabajamos con población un poco más intervenida como estudiantes que van a ser actores pero no siempre protagonistas. La investigación-acción ha ido transformándose en la educación. En los años 80 comenzó a hablarse en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, de investigación-acción. Un autor llamado James McKernan es el que habla por primera vez del fenómeno de la investigación-acción como la posibilidad de transformación del profesorado. En los 80 se comienza trabajando con profesores para revisar las prácticas de aula que hay en los profes y pues transformarlas buscando que estas se pudieran adaptar a las nuevas tendencias educativas de los años 80 con la llegada de las nuevas tecnologías en Estados Unidos y que en Colombia pues o en Latinoamérica comienza a llegar un poco con más fuerza hacia los años 90. Y luego se va transformando un poco porque ya no es tanto la transformación del profesorado, sino de la transformación en conjunto del aula, donde el maestro ya no solo es investigado, sino que también es el investigador. Es decir, se cumple un doble rol, ser investigador y al mismo tiempo investigado. Yo investigo mis prácticas o las prácticas de un aula de clase para poderlas mejorar. Por eso, en el sistema de PPI, de práctica pedagógica investigativa de las normales, está muy unido, está muy vinculado, porque precisamente lo que nosotros hacemos en nuestro proceso de formación para ser docentes es el de revisar la práctica pedagógica investigativa y hacer propuestas de mejora a partir de los aprendizajes que nosotros desarrollamos en nuestros cursos de didáctica general
o de las didácticas disciplinares, las didácticas en lenguaje, en ciencias sociales, en matemáticas, en ciencias naturales, etcétera. Entonces, esos aprendizajes de innovación educativa que vamos aprendiendo y mejorando con los conocimientos que adquirimos sobre la didáctica, la vamos llevando a implementarlas en nuestros procesos de práctica. Y pues lo que nos aconseja la documentación de acreditación, que pues ahora con el tema de que las escuelas normales vamos a ser entidades de educación superior, y eso puede quedar ahorita un poco en stand-by, pero hasta ahora la documentación nos habla de que la práctica pedagógica debe estar unida a la investigación. Entonces, uno de los elementos clave de la investigación educativa es la innovación. Es cómo permitir que a través de la investigación nosotros innovemos en el aula y se nos permita una posibilidad o un grupo de posibilidades de mejorarla o de transformarla, pues entendiendo transformarla y mejorarla no como hacer milagros, pero sí por lo menos lograr las adaptaciones más precisas para que la población, en este caso otros estudiantes, niños de preescolar y básica primaria, que son el objeto de formación de nuestros maestros en formación y a quienes atenderán cuando sean normalistas superiores, les permita en ese proceso de formación por lo menos la adaptación a los requerimientos importantes de contexto social y educativo en los que estos niños se encuentran para que reciban la mejor formación posible a pesar de todas las dificultades con las que nos encontremos en ese contexto. O sea, es un trabajo que no es un trabajo mágico, sino un trabajo de resistencia, de poder innovar, de proceso, de poder trabajar poco a poco y no de creer que tenemos todas las recetas y todas las soluciones. Entonces, como lo plantea acá el señor McKernan, y aparece en esta cita que está en la franja amarilla, la investigación sistemática, la investigación acción es la investigación sistemática de la objetividad, de la subjetividad versus la objetividad, es decir, de lo que necesitan los sujetos o las personas que reciben la formación, en este caso los estudiantes, frente a la pretensión de objetividad que tiene la ciencia o el conocimiento que nosotros deseamos enseñar o que sea aprendido por ellos. McKernan dice que la investigación-acción en educación es una reflexión sobre las prácticas del aula, ¿sí? Es decir, es lo que nosotros alcanzamos cuando reflexionamos el aula y decimos cuáles deben ser las prácticas que esta aula debe tener, y una vez realizamos esa reflexión, nos ponemos manos a la obra a conseguir el material didáctico, la mediación pedagógica en el aula que nuestros estudiantes necesitan una vez hemos indagado cuáles son sus principales problemáticas. Y al final volvemos otra vez a generar un proceso de reflexión sobre lo que hemos practicado para ver cómo lo debemos seguir mejorando, ya que nunca el trabajo educativo será perfecto, siempre será perfectible, es decir, estará sometido a mejoramiento continuo. Entonces la investigación-acción propone una especie de espiral reflexiva donde todo el tiempo estamos reflexionando sobre lo que pasa en el aula y sobre lo que debemos cambiar en ella. Inició en contextos sociales y con comunidades de base, como lo decía al principio de mi intervención, y luego pasó al sistema educativo en escuelas populares. Hoy también en las escuelas privadas, en la educación privada, se trabaja investigación-acción. Antes estudiaba solamente la práctica de los profesores, hoy utiliza a los profesores como investigadores para estudiar el rendimiento académico de los estudiantes y para poderlo mejorar. Es un elemento supremamente importante. El rendimiento académico de los estudiantes es, digamos, el objeto principal o el objetivo principal sobre el que la investigación-acción trata de hacer procesos de recolección y procesos investigativos. Entonces, sobre eso hay que poner un hincapié esencial. Y ahorita que explique las etapas de la investigación-acción, pues van a, digamos, a entenderme un poco mejor de lo que estoy hablando. Luego se centró en las acciones, en la práctica del profesor y en los estudiantes. Entonces, cuando revisamos el nivel académico de los estudiantes, también revisamos qué está pasando con las prácticas del profesor. La investigación-acción concibe que hay una relación constante de intercambio y una relación directa entre el rendimiento académico de los estudiantes
y las actividades, la forma de enseñanza, los recursos didácticos, la mediación pedagógica que el maestro hace en el aula. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre la enseñanza del profesor y el aprendizaje del maestro. Lo que quiere decir que como maestros, en la búsqueda del aprendizaje de los estudiantes, también nosotros debemos ser todo el tiempo perfectibles. Nunca podemos caer en la tentación de creer que ya lo sabemos todo, que ya somos los maestros, que ya sabemos cómo funciona todo, porque el sistema educativo nos enfrenta todo el tiempo en los contextos socioeducativos que estamos a un constante cambio, a unas constantes transformaciones. Ahora pues se hace bajo una estructura, entonces vamos a centrarnos un poco hoy en hablar, porque pues uno puede hablar horas y horas y horas de investigación-acción, pero me quiero centrar particularmente en lo que son sus fases de investigación para entender qué se hace, grosso modo, en cada una de ellas y luego pues darles como la oportunidad de, si ustedes tienen preguntas, pues establecer alguna especie de diálogo al respecto sobre lo que se está planteando. Entonces, digamos que hay una estructura de 3 etapas que, digamos, ya entrando en los años 2000, algunos teóricos han planteado, algunos teóricos como un señor Carlos Latorre, que es mexicano, cuando Investigación Acción llega con mucha fuerza a México hacia los años 2000, 2001, 2002, hace un trabajo en el año 2003 donde hace una recolección teórica y es el primero que plantea pues estas fases, porque pues Thomas S. Eliot, que es uno de los primeros que las trabaja en los años 80, no hablaba sino de la espiral reflexiva y no hablaba de unas fases. McKernan hablaba en los 80 y 90 de una recolección a través de métodos de recolección de datos, pero no se ubicaba en unas fases. Entonces en Latinoamérica, más o menos hace unos 20, 23 años, la investigación-acción se hace con base en estas fases. En el año 2004 aproximadamente, algunos profesores del sector público del departamento de Antioquia, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, son los que comienzan haciendo procesos de investigación-acción en el aula y poco a poco eso se va extendiendo a través de la popularización de los pregrados y de los posgrados en educación, iniciando los años 2000, y digamos que para la segunda parte de la década de los años 2000 se comienza a convertir, digamos, en el modelo por excelencia de investigación tanto en las normales como en las licenciaturas. Es un modelo de hace unos 20, 25 años se está implementando. Ignoro la fecha exacta en que los programas de formación complementaria los empezaron a adoptar en su totalidad, pero en muchas escuelas normales acreditadas se hace solamente investigación-acción. En otros espacios pues se hacen otros tipos de metodologías también, pero pues eso creo que ya es decisión de cada institución. En la que yo trabajo, todos nuestros proyectos se hacen en investigación-acción, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cada una de esas fases, porque en cada una de esas fases o etapas hay unas técnicas e instrumentos a aplicar, ¿sí? Como la observación, participante o no participante, las entrevistas, el análisis documental, los grupos focales, etcétera, etcétera. No creo que alcance a llegar hoy, pues en este pequeño espacio que me dan, a explicar con prontitud, con celeridad y con detalle estas técnicas, pero sí por lo menos que nos queden fuertemente claras las fases o las etapas de la investigación-acción. Entonces vamos a empezar con una primera etapa que se llama el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico en la investigación-acción implica que nosotros antes de hacer una propuesta de investigación, en otras propuestas cualitativas, se quedan en el diagnóstico. Por ejemplo, si uno hace una etnografía para tratar de establecer, por ejemplo, el comportamiento de una población. Yo puedo hacer una etnografía para establecer cuáles son los problemas de convivencia que hay en un salón de clase X de la primaria o de la secundaria. Y lo que hago es recoger los datos
y establecer a partir de unas entrevistas, de una observación con la gente, de observar el comportamiento de las personas, de hacer unas entrevistas con la gente y preguntarles cuáles son los principales problemas de convivencia que hay, de hacer algunos talleres para poder establecer cuáles son los problemas que la gente tiene y sistematizar esa información. Y yo llego a una conclusión en mi investigación a través de la cual digo, puedo establecer o caracterizar cuáles son las principales problemáticas de convivencia que tiene un salón de clase y ya. Yo termino ahí, entrego los datos, entrego una reflexión, hago medianamente una propuesta de cuáles podrían ser las vías de salida y de solución para esos problemas de convivencia, pero me quedo ahí. Es decir, no me voy a meter en el tema de realizar o de diseñar y luego desarrollar estrategias para mejorar la convivencia. Si yo quiero hacer eso, es porque estoy haciendo un proceso de investigación-acción. Es decir, la etnografía, la teoría fundamental, la fenomenología, la hermenéutica, las otras metodologías de investigación cualitativa se quedan en diagnosticar y en proponer qué es lo que se debe hacer cuando se encuentra una problemática. En cambio, el rasgo diferenciador de la investigación-acción es que va mucho más allá, tratando de proponer que se hagan o que se planteen otros elementos que van mucho más allá de quedarse en el diagnóstico, que es proponer acciones para mejorar la situación y luego reflexionar para ver qué tanto ha mejorado después de un periodo de tiempo de estar aplicando las estrategias diseñadas, después de desarrollarlas y de evaluarlas para ver cuáles son los resultados de mejora frente a la problemática planteada que éstas generan. Por eso hay tres fases o tres etapas dentro de la investigación-acción: el diagnóstico, la acción y la reflexión. Entonces vamos a empezar por el diagnóstico. ¿Cómo se realiza un diagnóstico en un proceso de investigación-acción? El diagnóstico arranca con la lectura o el levantamiento de un contexto socioeducativo. ¿Qué es un contexto socioeducativo? Es el contexto inmediato de una escuela que afecta directa o indirectamente a las personas que estudian esa escuela, en esa escuela. Entonces, si yo, por ejemplo, soy maestro en formación, pues yo cuento la estructura como es la experiencia, como lo trabajamos acá en Charalá. En primer semestre vemos fundamentos de la investigación, en segundo semestre vemos todas las metodologías de investigación cualitativa, en tercer semestre nos centramos en ver la investigación-acción, en cuarto semestre proponemos un anteproyecto y en el quinto semestre lo desarrollamos. Entonces, cuando llegamos a la etapa de estar en el tercer semestre y entender y escoger cuál es la población con la que vamos a desarrollar la investigación para luego graduarnos del programa de formación complementaria, los estudiantes de manera individual casi no, pero sí en parejas o en grupos de 3, máximo 4 personas, mucha cantidad ya nos comienza a generar un poco más de conflicto. Entonces manejamos un tope de 4 personas y elegimos un contexto dentro de la escuela normal superior, en la primaria, que es nuestro laboratorio de investigación, y definimos un contexto socioeducativo con una población, puede ser de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, jardín, transición, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar un proyecto de investigación a partir de una problemática que encontremos. Entonces vamos a buscar cuál es la problemática a partir de analizar el contexto socioeducativo. Lo primero que hacemos es hablar con la maestra que es titular de ese grupo y que ella nos colabore entregándonos un informe que puede ser oral, que nosotros lo sistematizamos, o puede ser escrito si lo tiene, que incluye inclusive las notas de los estudiantes, su rendimiento académico, en qué áreas o en qué aspectos de su desarrollo educativo tienen más falencias o más dificultades. Y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, entonces es bueno trabajar esta temática. Por ejemplo, que tengan problemas con el aprendizaje de la suma, ¿sí? Con esa capacidad matemática. Entonces, ¿qué estrategias deberíamos diseñar para trabajar el problema de la suma y mejorarlo? Pero antes de llegar a eso, hay que hacer un diagnóstico sobre cuáles son las características del problema que tienen los estudiantes para aprender a sumar. Estoy nombrando un ejemplo, digamos, muy sencillo, porque podría ser un ejemplo más complejo, como que los estudiantes tienen problemas de comprensión de lectura en el cuarto grado y que no pasan nunca de
el aprendizaje de la lectura literal y que les cuesta mucho hacer inferencias, argumentar o proponer información extra o crítica o su propia postura a partir de un texto que leen, por ejemplo. Ya son dificultades un poco más complejas, pero en la realidad pues son las dificultades con las que trabajaríamos nuestros proyectos de investigación. Pero antes de establecer esas dificultades, solamente porque pues están en las notas de los estudiantes o nos lo ha informado la profesora, tenemos que establecer cuál es la afectación del contexto socioeducativo en que los estudiantes tengan esa dificultad. Entonces, algunos autores de la Universidad de Antioquia, que como les dije, fueron los que trajeron el modelo a Colombia, como el señor Echeverry y la señora Echavarría, ¿sí?, que trajeron este modelo, han trabajado el concepto, y tienen un libro sobre ello, sobre el levantamiento del contexto socioeducativo. Aquí en la presentación, que luego les voy a compartir, van a quedar la bibliografía de los textos que estoy hablando, para que ustedes luego viendo la grabación, pues los puedan consultar. Entonces, el contexto socioeducativo son todos aquellos elementos o aspectos que inciden o modifican a la población, ¿cierto? Inciden o modifican a la población que está afectada por una problemática. Entonces, muchas veces, ahí señalamos uno, que es la situación socioeconómica. Es probable que los estudiantes tengan un problema socioeconómico que no les permita leer bien una situación, o que ese problema socioeconómico sea un problema que afecta al aula, y entonces nuestro proyecto de investigación tiene que trabajar con él, con ese proyecto. Por ejemplo, alguna vez hubo un proyecto que se trabajó en una institución donde los estudiantes de quinto grado de primaria estaban teniendo una afectación muy fuerte a nivel social y económico, porque había una empresa de pollos que estaba cerca de la escuela que vertía los residuos tóxicos que trabajaban en ese lugar donde era un matadero de pollos, que terminaban afectando la quebrada que pasaba por el colegio, donde los estudiantes tenían una huerta y donde los estudiantes tenían un insumo y vendían algunos productos, y terminaron afectando ese negocio. Entonces, ahí el proyecto de lectura y escritura fue para que los estudiantes pudieran aprender a hacer derechos de petición para reclamar ante la alcaldía el impacto ambiental y económico que estaban recibiendo por esa situación. Entonces, establecer la situación socioeconómica es muy importante, porque ahí puede ayudarse a entender un problema de investigación que se pueda unir a la problemática académica que tienen los estudiantes, en este caso con la lectura y con la escritura. Pero también, cuando hay un problema que nosotros identificamos a nivel académico, hay que buscar cuál es el perfil de enseñanza del maestro. Es decir, debemos describir cómo enseña el maestro en el aula, para revisar si es desde la enseñanza del maestro que la problemática se sigue dando y que la práctica de la mediación pedagógica del profesor es la que tiene que mejorarse o transformarse de alguna manera. También revisamos el perfil de aprendizaje de los estudiantes para poder entender cómo aprenden los estudiantes, cuáles son sus intereses de aprendizaje, si los estudiantes en sus dispositivos básicos de aprendizaje son mucho más visuales, o son mucho más orales, o son mucho más auditivos, o son mucho más kinésicos, aprenden haciendo. Otros aprenden más escuchando, otros aprenden más mirando, otros aprenden más interactuando. Varios de esos dispositivos básicos de aprendizaje hay que entender cómo aprende la población. A veces ignorar la forma en que la gente está aprendiendo es una barrera que, cuando queremos enseñar de la misma manera que hemos enseñado siempre y no tenemos en cuenta la diferencia del grupo que tenemos al frente, pues nos puede ocasionar algún problema en ese proceso de aprendizaje. La situación sociocultural. Es importante saber qué cosas gustan a los niños que están a nuestro alrededor, qué música escuchan, cuál es la cultura que está alrededor de su entorno, sus fiestas, su folclore, sus costumbres, sus tradiciones familiares, la forma como se comportan, la forma como hablan. Es muy diferente una cultura, por ejemplo, como la de Mompox, a la de Charalá. Es
enormemente diferente por muchos aspectos, por el clima del lugar, por la forma de vida que llevan las personas, por la forma de vida económica que también tiene una incidencia en lo cultural, por la forma de vivir las tradiciones. Por ejemplo, Mompox es un municipio muy religioso, tiene unas categorías de celebraciones de fiestas religiosas en Semana Santa que son una tradición para el pueblo y que conectan completamente con la idiosincrasia y el patrimonio cultural de la región, que de pronto en Charalá pues no se vive porque tiene otras tradiciones. Ha sido un pueblo de origen liberal, un pueblo que en la independencia de Colombia se quemó todo y mataron a casi todos sus habitantes por tener la independencia. Entonces un pueblo que ha tenido como muchos reclamos y resentimiento frente al poco conocimiento o de memoria histórica que el país ha tenido sobre ellos, que ha sido invisibilizada su historia patria, porque pues nos creemos en Charalá que somos los verdaderos autores de la independencia de Colombia y se nos desconoce. Entonces hay muchas formas de ver la vida cultural y lo que celebramos. Para Charalá no es tan importante la Semana Santa como si las fiestas del 4 de agosto, 3 días antes de la independencia, donde hay un montón de desfiles y una forma de ver el mundo, y eso cambia la manera en la que uno percibe el planeta, uno percibe el mundo, uno percibe la sociedad. No es lo mismo una comunidad que está en un entorno urbano a una que está en un entorno rural. En fin, lo sociocultural es determinante para entender cómo las personas ven el mundo, cómo piensan el mundo y cómo pueden llegar a transformarlo. Y esto puede incidir mucho en los intereses de aprendizaje, en la forma de aprender, en la forma como aprenden las personas, los estudiantes. También es importante revisar los resultados de evaluación. Había empezado de uno u otro modo desde ahí. Los resultados de evaluación tanto en las pruebas externas como, sobre todo, cómo les va en la evaluación interna del CIE institucional, el sistema institucional de evaluación, ¿cierto? Para saber cómo están los estudiantes en su rendimiento académico frente a la temática, el área o la problemática que nosotros queremos investigar. Y también es importante analizar si el problema puede estar en el PEI de la institución educativa, en el currículo, en la planeación, porque tal vez hay currículos que están obsoletos, que no están adaptados a las necesidades de los estudiantes o que no abordan las temáticas que se necesitan y por eso generan el problema. Por ejemplo, que yo vea que en mis estudiantes hay problemas de comprensión de lectura inferencial, pero es que resulta que el currículo que yo tengo me habla de que debo aprender las cosas completamente de memoria o que debo ver los textos de tal forma y no me está planteando con fuerza la enseñanza de la lectura inferencial. Entonces, la transformación del aula va a tener que empezar por ahí. Entonces, cuando nosotros establecemos ese diagnóstico, pasamos a una segunda parte, que es la elaboración, ¿sí?, de un plan de acción. La elaboración de un plan de acción está relacionado con, primero, planificar qué estrategias o diseñar qué estrategias vamos a desarrollar en el aula durante un periodo de tiempo que nos permitan no tanto solucionar de raíz el problema, sino avanzar, mejorar, fortalecer las competencias de los estudiantes en este aspecto o en este punto, ¿sí? Entonces será un elemento determinante, ¿cierto? La fase de acción es el análisis del diagnóstico que acabo de explicar, digamos, es la entrada, es el prerequisito para poder elaborar el plan de acción con la recolección de datos que nosotros hemos realizado, que se hace a través de observaciones de clase, de entrevistas con los estudiantes, de los resultados de la evaluación, de hacer pruebas diagnósticas, de hacer un test de entrada para ver cómo están los estudiantes en las competencias del problema educativo que yo deseo trabajar, etcétera, etcétera. Y con base en eso yo diseño un proyecto de aula que voy a llevar a cabo durante un tiempo determinado. Generalmente en nuestras normales lo que determina ese tiempo, y tenemos que ser muy honestos en eso, es el tiempo del semestre o el tiempo que tenemos para el grado. Nosotros no
podemos aspirar como de pronto pasa ya en una licenciatura o en una maestría, que uno va a durar un año aplicando el proyecto, sino que tiene que ser en un periodo de tiempo menor, 2 meses, 3 meses, 4 meses, máximo diría yo, siendo optimista, 6 meses, ¿sí? Entonces ahí ya hay unos cambios y unas transformaciones importantes dentro de lo que se concibe que se debe hacer. Entonces eso pues ya concebido y planeado en un programa, en una planeación, en un esquema de planeación que pues existen muchos en la web o de diseño autónomo que se puede hacer, se elabora ese plan de acción y se pone en marcha, se lleva a cabo. Mientras vamos desarrollando ese plan de acción, vamos haciendo la reflexión, que es analizar los resultados que ese plan de acción va teniendo en mí. Y esta es la tercera y última etapa de la investigación-acción. La primera es el diagnóstico, la segunda el plan de acción o la acción misma, y la tercera es la reflexión. El análisis de los resultados se compone de 3 partes. La primera es la observación de la acción, es decir, es observar cómo lo que yo voy aplicando está dando resultados, está obteniendo transformaciones en los estudiantes o no. Y si no la está obteniendo dentro de la misma acción planificada que yo estoy llevando a cabo, puedo hacer un proceso de corrección al respecto, ¿sí? Una vez yo he organizado esa información que me da haber observado la acción y saber en qué hemos mejorado y en qué no hemos mejorado, porque eso siempre va a salir así, sería muy sospechoso que todo se solucionara con solo un plan de acción de 2 o 3 meses. Hace rato entonces la educación no tendría problemas si así de maravilloso fuera. Entonces tenemos los hallazgos. Los hallazgos son esos resultados que yo obtengo de la aplicación de ese plan de acción en la fase de acción. Entonces yo los enumero, los caracterizo, los sistematizo, digo lo que yo encontré o lo que encontramos el grupo de estudiantes que estábamos investigando en el aula fue básicamente los siguientes 13, 4, 5, 6, 7, 8 elementos de mejora, o los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que no nos fue tan bien y toca seguir trabajando y mejorando. Y decimos por qué se obtuvieron de esa manera, qué pasó con los estudiantes, y hacemos un trabajo de conclusiones de nuestra reflexión en lo que decimos qué es lo que debería cambiarse y qué es lo que debería hacerse futuro para seguir mejorando. Yo puedo cerrar mi investigación ahí, en la etapa de reflexión, pero lo que hace mucha gente en las escuelas es que esto permita ser un trabajo continuo, es decir, que las conclusiones de la reflexión sirvan como un nuevo diagnóstico para iniciar otro proyecto de investigación, bien sea de las mismas personas que están en el aula, del mismo profesor que se queda en el aula o de otro grupo nuevo que viene. Por ejemplo, en años pasados la Escuela Normal Superior se ganó una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para un proyecto que era financiado con el Fondo Acción que se llamaba Cuidadores del Agua, que fue desde el área de ciencias naturales en primaria, enseñar a los niños a entender el ciclo del agua, a cuidar el agua. Charalá Santander es un departamento que es una zona acuífera que es, por cómo explicarlo, es digamos el oasis o la despensa de agua de muchos otros municipios en Santander que tienen escasez de agua, como San Gil, como Villanueva, como Barichara, donde el agua escasea y se lleva o se conduce desde aquí, desde Charalá, que está a media hora de San Gil, que está a 1 hora de Barichara, ¿sí? Y se provee el agua allá. Pero, como hay mucha agua y llueve todos los días, todas las tardes, en ese momento de hecho está lloviendo, entonces hay mucho desperdicio del agua. Y resulta que hay momentos en que ya el cambio climático nos comienza a afectar. Por ejemplo, entre noviembre, diciembre, enero, febrero y por allá hasta marzo, deja de llover y eso le da un golpe súper fuerte a la región, a su ganadería, a sus productos de pan coger, de cacao, de aguacate, de café, de todos los derivados del trabajo de las vaquitas, que es la leche, el queso y la carne que se da acá. Esto comenzamos a tener problemas y es justamente porque no hemos sido cuidadosos en el agua. Entonces,
es enseñar a los niños a cuidar el agua. Se instaló una estación meteorológica, se le enseñó a los niños a medir la calidad del agua, a medir el clima, a entender todos esos procesos. Y pues el proyecto terminó ahí con sus resultados de todo lo que los niños aprendieron, y resulta que ese grupo que se ganó esa convocatoria cerró el proyecto, terminó, pero se lo dejó de herencia a otro grupo de estudiantes que venía de otro semestre, que potenciaron el proyecto y no se quedaron solo ahora con lo de cuidar el agua, sino que generaron ahora una estrategia de educomunicación en la que están comunicándole a toda la comunidad educativa del colegio y del municipio de Charalá cómo se cuida el agua. Entonces pasaron a otra etapa, a la etapa de enseñar a los niños a que aprendieran a cuidar el agua. Ahora lo extrapolaron a socializarlo con la comunidad. Y esa es la estrategia que están generando. ¿Por qué? Porque una de las conclusiones de la etapa de reflexión de ese primer proyecto fue que el proyecto se quedaba corto solo trabajándolo con los niños de cuarto de primaria, y que era bueno que se trabajara con el resto del colegio. Entonces sirvió como diagnóstico y como análisis diagnóstico para que otro proyecto llegara y lo tomara, ya pasando a una nueva fase de acción, a un nuevo plan de acción que tocó diseñar y que se desarrolló. Y eso pues es lo que básicamente se desarrolla en términos generales en la investigación-acción. Ya llevo 40 minutos hablando, casi, bueno, 35, y nos quedan 20 minutos, entonces, o menos, no sé, profe John, dejaría aquí, digamos, como el proceso metodológico en esta presentación, en la forma que se hace, en el orden de las manecillas del reloj, y la bibliografía que se ha trabajado, se ha consultado, o de la que he hablado durante este espacio acá. Entonces, vamos a dar una oportunidad para ver si hay alguna retroalimentación o algún proceso de alguna pregunta. Ustedes me comentarán. Pero son dos investigaciones, o sea, se hace una investigación en el campo rural y una en el urbano, o todo, o sea, hay dos proyectos de investigación. Nada, pues cada una necesita arrancar desde cero porque el contexto inmediatamente cambia la investigación, y yo no puedo, digámoslo así, trasplantar un proyecto que ha sido exitoso en un contexto urbano necesariamente a uno rural, porque la población es diferente, el contexto socioeducativo también es diferente, y eso pues genera un poco de anomalías. Lo que puede hacerse es que se recojan los insumos de lo que se ha trabajado en uno de los dos contextos y se pueda llevar al otro para estudiar cuáles son las posibles adaptaciones que se pudieran llegar a realizar, ¿no? Muy buenas tardes, profesor Luis Alfredo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola, profesora Mónica, ¿cómo me le va? Mucho gusto Muy, saludarla. igualmente, agradable observar y no ser el último encuentro, yo, profesor John, usted tiene que seguir. Es verdad. Profesor Luis Alfredo, es lo siguiente, ya el profesor John le estuvo comentando que desde nuestra escuela normal se trabajan dos proyectos, un proyecto urbano y un proyecto rural. Usted lo ha dicho, son dos contextos diferentes. Y desde esos dos contextos diferentes hemos tratado desde nuestra escuela, especialmente la zona rural, trabajar la IAP, la investigación acción participativa.
¿Cuál es la investigación acción participativa? Tiene los 3 elementos que usted enunció, una parte de diagnóstica, una parte de acción y una parte de reflexión. Pero esos 3 elementos nos vamos a trabajar directamente con la comunidad, de acuerdo a las necesidades que nosotros observamos dentro del aula. Oye, hasta ahí se entiende. Pero ¿qué está pasando muchas veces con relación a ese proceso de investigación y práctica? Que tratamos como de aislarlos y no se puede aislar. ¿De qué sentido le hablo? Si nosotros estamos hablando desde unas bases teóricas, con 2 o 3 autores, con 1 o 2 teorías, ese es lo que a mí me va a indicar cuáles son mis acciones, cuáles son mis estrategias que yo voy a aplicar dentro de ese contexto para empezar a aplicar las acciones. Estas acciones me van a llevar a la reflexión. No se puede estar aislando. Y tengamos en cuenta que en nuestra escuela normal también se trabaja una propuesta. Y dentro de esa propuesta pedagógica también lleva elementos de bases teóricos, de los cuales muchos de nuestros estudiantes sueltan esa base teórica que llevan directamente en la investigación y para trabajar en la propuesta retoman otros elementos. La pregunta a mí es, profesor Luis, ¿será que si el estudiante está trabajando las bases teóricas desde ese mismo momento en que inició la investigación, puede llevarla directamente a esa propuesta o hay necesidad de cambiarla? Muchísimas gracias, profe. Sí, las bases teóricas siempre son como muy genéricas, ¿no? Y yo creo que son adaptables. Yo pienso que ese es un trabajo que nunca se pierde y es muy importante porque creo que nos ayuda a hacer la transición entre la teoría y la práctica. Lo que pasa es que lo que debemos tener es un carácter crítico de la teoría para cuando llegamos a la práctica, digo yo, en el sentido, digamos, lo hablo desde mi experiencia, también son respetables otras experiencias que se logren abordar ahí. ¿Por qué? Porque esencialmente a mí me parece que cuando llegamos al contexto, pues muchas cosas de la teoría se pueden caer y uno tiene que adaptarlas. Entonces, es necesaria una lectura crítica de la teoría para entender que no todo lo teórico, todo no ocurre como está planificado, o todo no ocurre como está pensado, así como cuando hacemos nuestras planeaciones de clase y llegamos al contexto y creíamos que teníamos planeado una actividad súper espectacular y resulta que los niños no nos caminaron, no nos funcionaron, hubo desorden, nos colapsó la actividad y tenemos que repensar la actividad y la planeación para una siguiente clase para mejorar el proceso. Así nos pasa también con lo que concebimos teóricamente. Si bien es cierto que puede no funcionar, pues también puede sí funcionar. Eso no quiere decir que como entonces la clase que yo planeo no me puede funcionar, entonces voy a acabar con la planeación. No, no, porque sí voy a necesitar un fundamento desde el cual avanzar y el cual modificar. Lo mismo pasa con la teoría. Yo tengo la teoría, pero cuando yo llego al proceso práctico, esa se me puede modificar, se puede transformar, pero yo ya llevo una base y esa base es lo que yo necesito mínimo para defenderme, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa fundamentación teórica antes de llegar al campo. Y pues evidentemente a mí me puede ayudar tanto para lo rural como para lo urbano, porque de todas maneras siempre tendré que hacer un proceso de adaptación. No sé si le respondo, profe. Muchísimas gracias, profe. Excelente. Profe, es lo siguiente. Nuestros estudiantes, cuando llegan a la zona donde van a realizar las prácticas, sea urbano o sea rural, hacen una lectura de contexto. En esa lectura de contexto van a mirar cuáles son las necesidades o debilidades que encontramos. E inmediatamente a partir de allí empiezan los procesos. Uno de los procesos que usted dice es el teórico. Otro de los procesos que ellos tienen que buscar son los métodos que ellos van a utilizar para empezar allá a trabajar con las acciones pertinentes. Porque si el estudiante en el momento de identificar necesidades no tiene todavía encaminado con qué método, con qué teoría voy a trabajar, entonces, ¿cuándo va a dar inicio el maestro en formación su proceso de investigación? Si en el mismo momento en que llega al aula de clase tiene que empezar a trabajar
trabajar lo que corresponde trabajar. Entonces, esa es la situación que muchos estudiantes están viendo. Ellos llegan, estamos trabajando, se están orientando los procesos, pero la práctica avanza si la investigación avanza. Oye, porque si la práctica ya inició con una lectura de contexto, esa lectura de contexto le corresponde al maestro de investigación. Yo como maestra de práctica tengo que hacer una lectura, leer, hacer la lectura con relación a esa lectura de contexto, mirar qué necesidades encontró el chico. Listo. Al maestro de investigación ya le toca, de acuerdo a esas necesidades, orientarlo de qué forma lo vas a encaminar, con qué teoría te vas a casar, con qué pedagogo te va a acompañar desde ahora hasta el final. Con relación a esos elementos, desde mi práctica pedagógica, me toca tomar esa teoría, me toca mirar con qué método vas a trabajar para empezarlo a aplicar dentro de los elementos que constituyen las prácticas pedagógicas investigativas. Yo, desde el cuarto semestre trabajando con la unidad didáctica interdisciplinaria. Es decir, que ellos me lo están realizando, esta unidad me la están haciendo ya sea por mes o por periodo. De ahí salen las secuencias didácticas. De esa secuencia didáctica hay un espacio para que ellos reflexionen sobre si lo que están desarrollando está bien o les falta un poquito más, o dimos mucho y no era hasta allá. Es cierto lo que usted dice, nosotros organizamos, buscamos tiempo, vemos las cosas tan estupendas y tan maravillas, pero en un momento dado se voltea la arepa, como hablamos por acá, y en ese voltear la arepa que nos corresponde a nosotros como maestros, ese sentido creativo, imaginativo, orientarnos sin salir de lo que nos corresponde. Entonces, esa es la orientación que le quiero dar a muchos chicos que están ahí presentes del PFC, que todo tiene que iniciarse junto con la investigación y no podemos ir aislados, porque si la investigación va por un lado y la práctica va por un lado, terminamos en una ¿qué? En una confusión del carajo. Y pobres nuestros estudiantes, que terminan más confundidos que iniciados. Muchísimas gracias, profesor Alfredo. Gracias, Vale, gracias. profe, muchas gracias por participar, de acuerdo completamente. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esa excelente charla. Solamente quiero hacer una pequeña reflexión y es que cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, encontramos muchos hallazgos, pero tenemos que enfocarnos en cuál de esos elementos son los que me sirven para lo que yo realmente requiero, porque a veces encontramos mucha información y entonces nos confundimos entre una cosa y otra porque perdemos precisamente ese rumbo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo que estoy notando en el aula, lo que persiste en el aula, por ejemplo, es, supongamos, la confusión entre la B y la D, un ejemplo así sencillito, ¿verdad? Pero noto otros elementos que no están casados con esa situación, ¿sí? O sea, puede haber una forma de integrarlos dentro de una de las actividades, pero no me puedo desviar en lo que ya yo tengo marcado como ruta de la investigación. Entonces, para hacer esa interpelación allí, porque a veces tomamos muchos elementos y a la final pues nos confundimos y perdemos la objetividad. Sí, es verdad, de pronto eso me faltó de pronto analizarlo porque sí, se recogen vastas cantidades de información y yo tengo que seleccionar cuáles de todas esas que yo recojo del contexto, de la lectura de contexto, son las que realmente están relacionadas con el problema como tal, porque muchas pueden pertenecer a otras problemáticas, pero yo no puedo trabajar todas las problemáticas del aula, tengo que seleccionar una en particular y unir los elementos que recojo en el análisis de contexto hacia la solución de esa problemática.
Correcto. Y en lo que usted mencionaba, cuando se hace la lectura de contexto, también hay que mirar en el aula de clase o en el entorno algo que se llama el currículo oculto, ¿verdad? En el salón de clase, por ejemplo, tengo que mirar de qué forma quedan distribuidas las sillas cuando los niños salen, cómo se están ubicando los niños. O sea, eso dice mucho. Eso dice mucho. De pronto hay un niño que en determinada clase coge su silla y se va al fondo, ¿verdad? Porque no le interesa determinada clase. Entonces son elementos que hay que mirar, de qué forma hacen el recreo los niños, de qué forma se ubican en el salón, cómo es la forma de participación. Y también tengo que mirar qué ajustes y qué necesidades hay en esa aula de clases para que se haga ¿cómo le diríamos? O sea, ajustada a las necesidades de los niños. ¿Ves? Entonces Sí, son cosas señora. que hay que tenerlas como que muy en cuenta. Porque, por ejemplo, a veces decimos, no, es que ese niño es grosero, pero no sabemos qué es lo que hay de base del niño, que es un niño que es desafiante, tiene el diagnóstico que es un niño desafiante. Entonces tenemos que saber también cómo le llegamos al estudiante. Por Sí, eso es señora. importante la charla con la maestra como un primer momento, como para que ella prepare a los muchachos que van a hacer el proceso de investigación en la forma como se deben dirigir a los niños en el aula. ¿Por qué? Porque ya el docente los conoce desde que inició el año hasta esta parte y sabe cuáles son las particularidades. Por ejemplo, este niño es depresivo, ¿sí ves? Entonces dice, ay, levántate, es que tú no te quieres levantar, tú no quieres ayudar. De pronto puede haber un estudiante del programa de formación que diga eso, ay, este niño siempre sabotea las cosas, pero no sabemos qué hay dentro de ese mundo, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y cada cuerpo es un universo. Entonces, son elementos que se deben tener muy en cuenta, mucho más en estos momentos en el que se ha visibilizado la parte socioemocional, ¿verdad? Porque después de pandemia no somos los mismos. Es verdad. Entonces, es mi intervención. Muchas Vale, gracias. muchas gracias, profe. Excelente y muy acertada su charla. Ha sido como un café con usted, porque de verdad que se deleita uno escuchándolo. Felicitaciones a John por haber escogido a ese ponente, Muchas como a los gracias. ponentes que hasta ahora han participado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, profe John. Agradecerles a todos por la asistencia. Creo que por, tienen la lista de las asistentes. Muchas Chao, gracias a profe, todos. Feliz gracias. tarde. Chao, chao. Adiós, profe.